Hola, bienvenidos a una producción más de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y le cuento, el día de hoy vamos a estar conversando con la doctora Ingrid Hernández, quien es ginecóloga obstetra, sobre la diabetes en el embarazo. Un tema muy pero muy interesante que pues nos puede afectar y les puede afectar a muchas de nuestras amigas, hermanas, novias, esposas, cónyuges, etcétera, etcétera. Una plática sumamente pues informativa que arranca después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Gracias, recuerde que nos puede encontrar en Instagram como Clínica 123 SB, en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Twitter como Representuarte y en TikTok como Representuarte SB. Gracias por esos likes, gracias por esos comentarios, gracias por esos compartidos que permiten que este producto, que esta producción pues vaya creciendo y llegue a más y más personas. Antes de arrancar de lleno con el tema, ¿qué le parece si hablamos un poquito o nos enteramos de lo que trae la píldora del conocimiento? Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar. Esto también se le llama glucosa y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que éstas las usen como energía. Con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la misma, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y con el tiempo esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedades del corazón, pérdida de la visión y enfermedades en los riñones. Algo a lo que hay que ponerle mucha atención, sobre todo las embarazadas. Y precisamente de esto es que vamos a estar platicando con la doctora Ingrid Hernández en este momento en la conversación que viene después. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Diabetes en el embarazo. ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? De eso vamos a estar platicando con la doctora Ingrid Hernández en este momento y le damos la bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Verdad? Este es muy grato para mí compartir con todos ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante, ¿verdad? Es diabetes en el embarazo. Es una de las preocupaciones más comunes en las mujeres que se encuentran embarazadas y me gustaría ampliar bastante en este tema porque la incidencia cada vez es mayor, ¿verdad? Actualmente tenemos un 17% a nivel mundial de diabetes gestacional. Ok, cualquiera pensaría la diabetes es una enfermedad que le puede dar sobre todo a personas mayores o a personas con sobrepeso, pero de repente vengo y me entero que también le puede dar a mujeres embarazadas. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se da? Bueno, vamos a partir primeramente que el embarazo genera ciertos cambios metabólicos a todas las mujeres, ¿verdad? Uno de los principales cambios fisiológicos que se dan en el embarazo es una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que se segrega
a nivel de nuestro cuerpo para regular los niveles de glicemia o de azúcar, como decimos, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Cuando estamos embarazadas, hay otras hormonas que se segregan a partir del crecimiento o la formación de la placenta. Estas hormonas hacen un efecto contrario a la insulina, ¿verdad? Por eso es que es el aparecimiento de la diabetes en el embarazo, porque a nivel placentario genera un ambiente de resistencia a la insulina comandado por hormonas que son de origen únicamente en el embarazo, como la hormona del crecimiento, el lactógeno placentario, la hormona corticotropina, la progesterona y la prolactina. Vaya, me voy a poner en los zapatos de una mujer que quizá en este momento no está embarazada, pero que le surge la pregunta, ok, ¿puedo tener esta condición cuando me embarace? Si yo ahorita todavía no me he embarazado, ¿qué me hace proclive a que me dé o qué pudiera hacer yo para que no me dé? Sí, vamos a determinar que hay ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Factor de riesgo quiere decir de mi vida personal, de mi estado de salud, que me inclina a padecer diabetes gestacional. Uno, la edad, ¿verdad? Es importante determinar que toda mujer arriba de los 35 años tiene mayor riesgo. El segundo componente, y quizás el más importante, es el peso, ¿verdad? Toda persona con grado de obesidad se determina como un índice de masa corporal arriba de 30. Nuestro peso siempre es de acuerdo a nuestra estatura. Por lo tanto, debemos de informarnos en una consulta previo a nuestro embarazo si nuestro índice de masa corporal se encuentra en los niveles óptimos. Si está por arriba de 30, aumenta el riesgo. Quiere decir que si yo tengo una condición física, digamos que buena, o soy delgada, quiere decir que no me va a dar, o simplemente tengo menos posibilidad de que me dé. Tiene menos posibilidad, porque son diversos factores. Otro de los factores bien importantes es el componente familiar, ¿verdad? Si tenemos familiares en primer grado, que son mamá, papá, hermanos y abuelos, que ya tengan el diagnóstico de diabetes, es muy probablemente que mi carga genética esté predispuesta a ser diabética. Entonces, en el estado que se induce en el embarazo a la resistencia a la insulina, puede disparar este gen y activarse primeramente como una diabetes en el embarazo. Muy bien, entonces quiere decir que aunque yo tenga muy buena condición física, pero si tengo parientes que pudieran tener esta situación, ya sea mi mamá, mi abuela, etcétera, pues entonces me puede dar a mí durante el embarazo. Ok, estamos claros con eso, pero ¿habrá alguna pastilla, habrá algo que yo pueda comer, habrá algún hábito que pudiera yo tener como para evitar esta situación o bajarle todavía más a las probabilidades? Sí, hay ciertas cosas, pequeños cambios en nuestro estilo de vida que pueden disminuir el riesgo, ¿verdad? Una de estas es pues nuestra dieta, ¿verdad? Es muy importante determinar que la ingesta de nuestros alimentos debe de ser balanceada, ¿verdad? Porciones de carbohidratos, de proteínas, de vegetales y de frutas, disminuyendo pues el consumo de cereales refinados, ¿verdad? De bebidas carbonatadas o de jugos empaquetados, ¿verdad? Porque estos tienen un alto nivel glicémico, así como también disminuir la ingesta de harinas, ¿verdad? Otro de los conceptos que nos ayudan o nos favorecen bastante es el ejercicio, ¿verdad? Por lo menos se recomienda que una persona que está en edad reproductiva, o sea, que tenga una idea de en algún momento quedar embarazada, ¿verdad? Debe de tener una actividad física por lo menos de 60 minutos 2 veces a la semana, ¿verdad? Para considerar
que pues está en un buen nivel físico, ¿verdad? Otra de las situaciones que pueden alertarnos también es si padecemos de síndrome de ovarios poliquísticos, ¿verdad? Cada día es más común este tema, creo que muchas personas se los habrán mencionado, otras lo habrán escuchado, ¿verdad? El síndrome de ovario poliquístico igual me predispone a una diabetes en mi embarazo. Entonces, si detectamos esto antes del embarazo, damos tratamiento, disminuye el riesgo de padecer, ¿verdad? ¿Cómo me puedo dar cuenta si yo tengo este problema de diabetes durante mi embarazo? ¿Habrá algunos síntomas que yo debo notar o en qué me puedo fijar? Es bien importante determinar que siempre hay mujeres que ya han tenido embarazos previos. La información que tengamos de los embarazos previos para un perinatólogo es bien importante, ¿verdad? Porque lo que sucedió condiciona lo que puede suceder en embarazos posteriores. Entonces debemos saber si nuestro bebé anterior fue muy grande. Cuando se dice muy grande hay un término médico que aplicamos que dice bebé con macrosomía. Macrosómico quiere decir que pesa más de lo normal. El peso arriba de 4.000 gramos es anormal. En libras, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros preguntamos el peso en libras, andará arriba de las 9 libras. Un bebé que pesó 9 o 10 libras es demasiado, ¿verdad? Otro de los problemas que nos pueden alertar es si en embarazos anteriores el mismo bebé, como era tan grande, tuvo problemas para el parto, ¿verdad? Si tuvimos necesidad de cesárea, ¿verdad? O si nuestro parto fue vaginal, pero tuvo alguna complicación como distocia de hombros, que es problema al momento de nacer, ¿verdad? Nos pueden alertar hacia un proceso de diabetes que tal vez no se diagnosticó en el embarazo anterior, ¿verdad? Y en este embarazo, todas las mujeres se les manda un examen, ¿verdad? El examen, hay dos formas de realizar el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico se puede realizar con el test de O'Sullivan, ¿verdad? Se manda al 100% de mujeres embarazadas, tengan o no tengan mayores factores de riesgos. Este examen se manda entre la semana 24 y la semana 28 de embarazo. Si el examen ¿en qué consiste? El test de O'Sullivan llega a la paciente, hay una especie de suerito que lleva 50 gramos de glucosa, ¿verdad? La paciente ingiere, ¿verdad?, su suero oral y a la hora le toman una muestra sanguínea. Eso me da a mí un valor de referencia de glucosa en sangre. Cuando este valor está arriba de 135, se considera que está positivo. Entonces mando un segundo examen que es el confirmatorio. Este solo me alerta, o sea, me enciende una luz amarilla. Entonces, una vez, si lo tengo arriba de 135, mandamos al segundo, que es la curva de tolerancia de 3 horas. La curva de tolerancia se parece muy a la anterior, mucho, pero tiene que cumplir ciertas condiciones. Primero, que la paciente tenga un ayuno de entre 8 a 10 horas. La paciente llega al laboratorio, toman la primera muestra de sangre en ayunas. Hay siempre un suero, pero en este caso va a ser 100 gramos de glucosa. Ingiere el suero, luego esperamos 1 hora y tomamos la primera muestra, la segunda muestra a las 2 horas y la tercera muestra a la tercera hora. Si hay 2 valores alterados, yo hago diagnóstico, ¿verdad? Y ya pasamos a la siguiente parte, a establecer un plan de manejo encaminado a todos los factores y a la diabetes que ha presentado mi paciente, porque cada caso es individual y se maneja de forma individual. Existe otra forma de diagnosticarlo y que únicamente es un solo paso.
Este se llama curva de tolerancia de 2 horas o carga al 75, así se conoce muchas veces en los laboratorios. El médico generalmente siempre en los mismos rangos de edad gestacional entre las 24 y las 28 semanas, manda a la paciente, toman su primera muestra de sangre en ayunas, posteriormente dan un suero, pero este es de 75 gramos, y en esta ocasión solo vamos a tomar 2 muestras de sangre, a la primera hora y a la segunda hora. Pero en esta, con un valor alterado, hacemos el diagnóstico. Muy bien, de todo lo que me estaba contando, doctora, me llamó la atención algo. Y la pregunta viene por este lado. ¿Puedo tener problemas de diabetes en un embarazo, pero no en el otro? Es decir, ¿puedo tener mi primer hijo, salió normal, pero en el segundo embarazo hoy sí ya tengo diabetes, o viceversa? ¿O desde el momento que me dio en el primero y de ahí en adelante va a continuar la situación? ¿Cómo funciona? Como la medicina es tan curiosa, pueden pasar los 3 escenarios, ¿verdad? Puede ser que en el primer embarazo transcurrimos con normalidad, sin ningún riesgo, con exámenes de diabetes negativos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en mi primer embarazo gané mucho peso, ¿verdad? Y llegó el posparto y yo me quedé con el peso ganado, ¿verdad? No bajé el peso. Entonces, esa ganancia cambió mi estado físico, ¿verdad? Y puede ser que en este embarazo ya tengamos un índice de masa corporal arriba de 30, ¿verdad? Si nosotros espaciamos nuestros hijos, y mi primer hijo yo lo tuve a los 30 años de edad o a los 28 años, y mi segundo o mi tercer hijo lo tengo arriba de los 35, he adquirido riesgos que no tenía en mi primer embarazo, ¿verdad? Entonces eso puede desencadenar que en el segundo embarazo sí tengamos la presencia de diabetes, ¿verdad? Y esta diabetes yo se la puedo transmitir a mi bebé, independientemente en el embarazo que sea. Si a mí me lo diagnosticaron, ¿se lo puedo transmitir a mi bebé? ¿Se lo puedo transmitir a mi pareja? En el caso de la pareja, no, ¿verdad? No se transmite hacia la pareja. Ahora, en el caso del bebé, los hijos de madre diabética no nacen diabéticos, pero a largo plazo pueden ser adolescentes o adultos que sí manifiesten diabetes, ¿verdad? Generalmente esto se ve agudizado por los estilos de vida, ¿verdad? Si en la casa nace mi bebé, nace bien, no nace con diabetes, pero si nuestros estilos de vida no cambiaron y nuestros hijos van con cierto grado de sobrepeso, ¿verdad? Llega la adolescencia y pues no desarrollan actividad física, no cumplen con una dieta balanceada, ¿verdad? Y van de ese sobrepeso pasando a la obesidad, muy probablemente en su adultez joven, estamos hablando de 20 a 25 años, puede manifestarse la diabetes. Si a mí me diagnosticaron diabetes durante el embarazo, ¿quiere decir que cuando termine mi embarazo se va a terminar mágicamente esta situación? ¿O cabe la posibilidad de que a partir de ese momento yo ya quede como diabética? Existen las dos posibilidades, porque también hay pacientes que habitualmente no se hace chequeos médicos, ¿verdad? Entonces llega al médico hasta que está embarazada. Y entonces la detectamos como diabetes en el embarazo, pero porque hasta ese momento se mandaron pruebas. Anteriormente pues no consultaba, ¿verdad? Pero puede ser que ya tuviera diabetes, ¿verdad? Entonces siempre se manda una prueba confirmatoria 12 semanas posparto para determinar si únicamente fue un estado transitorio del embarazo por consecuencia hormonal, ¿verdad? O fue una diabetes inadvertida que se diagnosticó por el estado del embarazo, ¿verdad? Ahora, hay un punto bien importante. Toda paciente que haya presentado diabetes gestacional y que a las 12 semanas tomamos los exámenes para diabetes y están negativos, ya no es diabética, ¿verdad? Pero si su estilo de vida
no mejora las condiciones, tiene un riesgo hasta del 50% de a 5 años presentar diabetes definitiva. Dentro de nuestra idiosincrasia muchas veces está en aquella forma de pensar de si no me duele no voy al doctor. Entonces, ¿qué sucede si una mujer está embarazada y no va a sus controles? Escenario 1. Escenario 2, ¿qué sucede cuando sí fui a un primer control, me salió que tengo diabetes, pero no es que me duela, no es que me duele aquí, no me molesta, puedo seguir haciendo mi vida? Y entonces, o por otras razones, ya sea económicas o X, Y, Z, razones viene y ya no sigue con esos controles durante el parto. ¿Qué sucede en esos dos escenarios? Bueno, la diabetes en el gestacional realmente es una de las enfermedades con más consecuencias adversas para nuestros bebés. O sea, el que se lleva la peor parte, por decirlo así, es el feto, ¿verdad? Porque tiene una afectación directa al bebé. Si no hicimos un buen control prenatal, no nos hicieron el diagnóstico, pero si tuvimos la diabetes, eso quiere decir que estuvimos manejando nuestras glicemias bien altas, ¿verdad? Y mi bebé recibió más glucosa de lo habitual. ¿En qué se transforma para el bebé? En crecimiento acelerado. Son bebés grandes, ¿verdad? Bebés que no crecen de forma habitual a lo normal porque son únicamente gorditos de los hombros y de la pancita, ¿verdad? Este crecimiento concéntrico a nivel de los hombros predispone que, como son tan grandes, no puedan pasar por el canal del parto, ¿verdad? Y presentar distocia de hombros, lo cual lo condiciona a un parto traumático tanto para el bebé como para la mamá, que puede ocasionar desgarros vaginales y al bebé pues ocasionarle desde parálisis en un brazo por haber quedado atrapado su hombro en el canal del parto, hasta los desenlaces pues más desastrosos que son las asfixias durante el trabajo de parto, ¿verdad? Otra de las consecuencias es que no solo crece el bebé, también hay una manifestación directa hacia el crecimiento del corazón, hace una hipertrofia cardíaca. Entonces, al final, si no controlamos los niveles de nuestra sangre, de azúcar en nuestra sangre, nuestro bebé puede nacer con una cardiopatía, ¿verdad? Secundaria. Y lo siguiente es que también, como ellos se acostumbran a estos niveles tan altos de glicemia por parte de la mamá, y cuando nacen se suspende el suministro porque pues ya no está conectado por la placenta, entonces él ya no está recibiendo los mismos niveles, entonces presentan problemas metabólicos al nacimiento, ¿verdad? Que son de alto riesgo para un recién nacido, ¿verdad? Presentan hipoglicemias, hipomagnesemias, problemas de sangre, ¿verdad? Que pues pueden condicionar incluso hasta un desenlace de un fallecimiento neonatal. Y en la forma más desastrosa, una diabetes mal controlada puede llegar a hacer que el bebé fallezca dentro del útero de la mamá, ¿verdad? Porque estos descontroles glicémicos van afectando su corazoncito de forma de que hay un momento en donde pues la función cardíaca se ve afectada en su totalidad y el bebé pues lastimosamente fallece sin forma de advertirse a la mamá pues que está pasando algo. Muy bien, mi última pregunta iba a ser precisamente de qué manera este tema de la diabetes en el embarazo podía afectar el parto, la hora del parto, pero ya me la respondió, así que la voy a cambiar mi última pregunta y le voy a hacer la siguiente. Ok, tengo diabetes en todo salió bien y todo, ¿hay alguna consecuencia que me pudiera generar haber tenido diabetes en el parto en un siguiente embarazo? ¿Pudiera tener alguna consecuencia?
en otro embarazo, en otro parto? Digamos que lo que se necesita sí es una vigilancia estricta en el siguiente embarazo, ¿verdad? Si realmente la paciente pues se informó del diagnóstico, de las consecuencias a largo plazo e hizo pequeños cambios en su estilo de vida, reducción del peso, una dieta más balanceada, actividad física frecuente, ¿verdad?, en la semana, y se acostumbró a ese procedimiento, ¿verdad?, y lo continuó después del embarazo, muy probablemente no lo va a volver a presentar en el siguiente, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos estado platicando sobre diabetes en el embarazo con la doctora Ingrid Hernández, quien es ginecóloga y obstetra. ¿Cómo le pudiéramos contactar, doctora? ¿Tendrá teléfono, redes sociales que nos pueda regalar? Sí, bueno, pueden seguirme en redes sociales, ¿verdad?, como doctora Ingrid Hernández, ¿verdad?, ginecóloga obstetra, con una subespecialidad en medicina materno-fetal, que es perinatología, ¿verdad? Nos encargamos de los embarazos de alto riesgo. La diabetes se considera una enfermedad que vuelve a su embarazo de alto riesgo, tanto por manifestaciones maternas como fetales. Y pues pueden también contactarme para hacer su cita a mi clínica, ¿verdad?, por el 7180-5152. ¿Redes sociales, doctora? En Facebook, doctora Ingrid Hernández, medicina materno-fetal. En ambos, en Instagram y en Facebook. Cómo no, muchas gracias. Hasta acá llegamos con esta entrevista donde hemos platicado sobre el tema de la diabetes para embarazadas. Antes de finalizar esta producción, ¿qué le parece si vamos a la vitrina y aprendemos un poquito más del tema? La información es poder. Y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Ok, un par de tips antes de quedar embarazada con respecto a este tema. Lo primero que tiene que hacer es hablar con su médico sobre la atención antes del embarazo. Su doctor querrá hablar con usted acerca de sus antecedentes médicos familiares y sobre cualquier afección que tenga en la actualidad que podría afectar su embarazo. También le interesará hablar sobre cualquier problema con embarazos previos, medicamentos que usted esté tomando en la actualidad, vacunas que pueda necesitar y medidas que pueda tomar antes del embarazo para prevenir ciertos defectos de nacimiento. Si su médico no ha hablado con usted acerca de este tipo de atención, entonces vaya y pregúntele usted. Hasta acá llegamos entonces con esta producción de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía, agradeciéndole su atención a escuchar o para ver este material a través de Clínica 123 SB en Instagram, en Spotify, Facebook, Twitter y YouTube nos encuentran como Representuarte y en TikTok como Representuarte SB. Muchas gracias y hasta la próxima. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!